invitar a que por favor abra su Biblia en el libro de Primera Carta a los Corintios. Primera Carta a los Corintios, vamos a leer el capítulo 1, el versículo 8 y 9. Primera Carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice la palabra del Señor, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, en esta mañana una vez más te damos gracias por este momento que nos permites compartir como iglesia. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha dispuesto su corazón, su tiempo, que va entendiendo cada día más que este día lo has separado tú para estar juntos como un solo cuerpo aquí, Señor, siendo expuestos a tu palabra para santificación, para renovación de nuestras mentes, para transformación de nuestras vidas, para que demos frutos, Señor, frutos de justicia, frutos dignos de arrepentimiento, para que demos el fruto de tu Espíritu, Señor, para la gloria de tu nombre. Rogamos que nos asistas en esta mañana con tu Santo Espíritu. Tú sabes nuestras limitaciones, nuestras debilidades, y necesitamos tu gracia, Señor, la gracia de tu Espíritu en nosotros, para que nos ayudes a conocerte más, Señor, a través de tu palabra, por tu Espíritu Santo. Y al conocerte, Señor, venga a nuestras vidas mayor temor, mayor adoración, mayor reverencia a tu nombre. Padre, ten misericordia del expositor de la palabra. Perdona sus pecados, perdona sus debilidades. Perdona, Señor, sus limitaciones, Señor. No tengas en cuenta esto, sino que a pesar del predicador, Señor, tu palabra sea expuesta con fidelidad para la gloria de tu nombre, Padre, para la edificación también de tu iglesia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Vimos hace 8 días, mis hermanos, el tema acerca del testimonio. El testimonio que el Señor ha dejado a los hombres, como dicen Hechos, no nos ha dejado sin testimonio. El testimonio que también, dice la Escritura, ha dado a través de la creación, a través de la ley, a través de Juan el Bautista, el testimonio que nos dejaron los apóstoles, el testimonio que tenemos ahora en nuestras manos, que es la palabra de Dios, y el testimonio que nos da su Santo Espíritu. Amén. Pero vamos a mirar en el día de hoy este testimonio que nos ha sido dado, cómo el Señor ha confirmado en nosotros, o como lo dice allí, cómo confirmó entre los corintios a través de las señales y prodigios, a través de los dones, de tal forma que, como dice en el versículo anterior, ya no tienen falta de ningún don, ya no tenían ninguna otra necesidad, sino seguir hacia adelante, esperando la manifestación del Señor Jesucristo. Esto, claro está, como nos dice en el versículo 9, por la fidelidad de Dios. Ellos debían entonces, como iglesia, crecer en la confianza que el Señor les daba, la garantía que el Señor les daba. Precisamente este es el tema que vamos a tratar el día de hoy. La seguridad del creyente. La seguridad del creyente. Esa seguridad que nos da el Señor, esa confianza, esa certeza de parte del Señor. El Señor entonces había confirmado a los corintios a través de su poder, a través de su obra, a través de las señales, a través de todas aquellas cosas sobrenaturales. Pero también dice allí que el Señor ha asegurado, ha afirmado a la iglesia, los ha confirmado para que sean irreprensibles. Como lo decía hace un momento, esto a causa de la fidelidad de Dios. No era algo temporal, no era algo
del momento, no era algo emocional, era algo definitivo para los de Corintio, era algo constante. Y esto es importante que lo analicemos, porque la fidelidad de Dios, que permanece y persevera en nosotros, nos hace ver que lo que Dios ha hecho es definitivo. Es algo que no es de momento, es algo que no es de un día, no es algo de un tiempo, sino es algo definitivo en nosotros. A causa del pecado, los seres humanos tendemos a ser inestables. Esa es nuestra naturaleza, o más bien a causa de nuestra naturaleza de pecado. Por causa del pecado, nosotros, al ser expulsados del Edén, caímos en esta inestabilidad. Tendemos a aferrarnos a algo que nos dé esa estabilidad. Tendemos a aferrarnos a algo que nos ayude a tener seguridad, porque la teníamos. Estábamos seguros. Adán estaba seguro, lo tenía todo en el Edén. Él estaba firme en el Edén. Pero al ser expulsado él con su esposa, de allí entonces se ve hacia adelante un horizonte sombrío, un panorama oscuro. El futuro se les convirtió, a partir de Adán, se nos convirtió en un futuro incierto. El temor del día, el temor del mañana, se convirtió en un problema constante de toda la humanidad. De tal forma que lo que hacemos o lo que hacen los hombres es querer saber el futuro. Todos los hombres quieren saber qué va a ser de mañana, qué va a ser de sus hijos en el futuro, qué va a ser de su propia vida cuando llegue a viejo, si va a tener salud, si va a tener dinero, si va a pasar necesidades, si va a pasar dificultades. Este es el problema de todos los hombres. Los hombres entonces buscan la seguridad. Por eso los seguros de vida son un buen seguro para muchos. Por eso algunos buscan asegurar su futuro a través del dinero. Por eso los hombres se sienten seguros, quizás algunos con su belleza. Las mujeres con su belleza se sienten seguras. Quizás algunos con su posición socioeconómica se sienten seguros. Algunos quieren adquirir conocimiento porque esto les da seguridad. Algunos entonces se esfuerzan por tener un lugar donde vivir, un vehículo donde transportarse, y cree que teniendo esto está seguro. Pero como lo decíamos hace un momento, estas cosas no son definitivas. Estas cosas sí son temporales. Estas cosas son perecederas, y como lo decíamos la vez pasada, las riquezas, dice la Biblia, son inciertas. Pero cuando nosotros llegamos al Señor, creo yo que esto debería cambiar en nosotros. Pues el Señor no nos ofrece algo inestable o incierto. Su palabra todo el tiempo nos asegura acerca de su fidelidad. Su palabra nos enseña que Él persevera en lo que se ha propuesto. Su palabra nos enseña que Él es constante siempre en sus caminos. Todo el tiempo, a través de su palabra, nos está ofreciendo la confianza que debemos tener en Él, la certeza por su Espíritu. Y nos da esto entonces una firmeza, nos da esto una seguridad de un final glorioso. ¿Queremos saber el futuro? En Cristo, mi hermano, usted y yo tenemos un final seguro. Nuestro final está asegurado, de tal manera que no hay temor. Por eso dice la Escritura, el perfecto amor echa fuera todo temor. El perfecto amor de Dios. Este también fue el problema del pueblo de Israel. ¿Recuerda usted, mi hermano, que ellos fueron liberados por el Señor de la esclavitud de Egipto? Y luego, al ser liberados, fueron conducidos por el desierto. El desierto no era algo
quizás agradable. Pero la palabra del Señor les había prometido ¿qué? Una tierra prometida. La palabra del Señor les había dicho que tenían un seguro, un final asegurado. Que tenían un lugar, una habitación fija. Pero a ellos se les olvidó las palabras del Señor. Pero no solamente se les olvidó las palabras, se les olvidó la demostración de las señales. A través de las señales, de las maravillas de Dios, ellos pudieron ver que Dios era un Dios fuerte y poderoso. Ellos salieron de Egipto viendo con gran poder cómo el Señor los había librado de la mano del más fuerte que había en ese momento, que era Faraón. Se les olvidó que el Señor los libertó con estos poderes, con estas señales, con estos prodigios ante los ojos de ellos mismos. Pero por la dureza del corazón de ellos se quejaron todo el tiempo. Todo el tiempo de su peregrinaje en el desierto, ellos estuvieron con incertidumbre. Y no porque Dios no les diera la seguridad. Al contrario, Dios una y otra vez les demostraba su fidelidad. ¿Tuvieron sed? Les dio agua. ¿Tuvieron hambre? Les dio maná. Les dio codornices. Y muchas veces juzgamos nosotros al pueblo de Israel. Pero resulta que el pueblo de Dios en la actualidad también pasa por lo mismo. Tendemos a olvidarnos de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Tendemos a olvidarnos de los milagros que Dios ha hecho en nosotros. Tendemos a olvidarnos de esa gran señal que Dios ha hecho de pasarnos de muerte a vida. Tendemos a olvidarnos de que nuestro Dios es firme como una roca. Tendemos a olvidar que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Él prometió, Él inició una obra en nosotros y prometió terminarla hasta el final. ¿Eres tú, mi hermano, uno de aquellos que olvida la fidelidad de Dios? ¿Eres tú uno de los que olvida las maravillas que el Señor ha hecho en tu vida a lo largo de estos años? ¿Eres tú quien busca quizás sentirse seguro y lo haces por tus propios medios, buscando una seguridad temporal, quizás buscando algo en este mundo que te dé cierta seguridad o estabilidad, olvidando que tu seguridad viene del Señor? Veremos entonces, mis hermanos, en esta mañana, cómo la palabra del Señor nos habla de que Él nos confirma. Dice allí, hasta el fin. Nos confirmará hasta el fin, para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor. ¿Por qué? Por su fidelidad. Por su fidelidad. Vamos a mirar entonces, mis hermanos, en esta mañana 3 puntos acerca de esta seguridad. De esta seguridad que el Señor da a los que han creído en Él. Esta seguridad de aquellos que han sido llamados por Él. En primer lugar, dice en nuestro texto, el cual también os confirmará. En primer lugar, vamos a mirar que el Señor nos confirma. Los corintios hasta aquí habían sido exhortados por el apóstol Pablo para que recordaran el llamado, la naturaleza de la iglesia, la naturaleza de ellos por la cual habían sido llamados. Igualmente, vimos la vez pasada que ellos, adicional a este llamado, habían sido también enriquecidos con la gracia de Dios. Ellos habían sido enriquecidos de tal manera que, como les dice el apóstol Pablo, no tienen necesidad de nada, ya lo tienen todo en Cristo, y esto por su gracia. Pero ahora el apóstol Pablo quiere amonestarlos en cuanto a la seguridad, puesto que ellos se sentían seguros en sus maestros. La seguridad que ellos estaban teniendo no venía del Señor, sino que estaban sintiéndose seguros en su conocimiento. Algunos de los corintios estaban seguros en sus riquezas, pero la verdad es que la seguridad que ellos debían tener no tenía ninguna de estas fuentes, sino que solo estaba en Cristo. La seguridad que ellos podían tener
no podía estar sobre estas cosas inestables, sobre estos elementos volubles, sobre estos fundamentos movedizos. La seguridad del hombre solo debe estar sobre la roca inamovible. Y pregunto, ¿estás tú, mi hermano, cimentado sobre la roca? ¿O acaso estás sobre la arena? El fundamento nuestro, mis hermanos, es firme. Y esto por la fidelidad. Porque su fidelidad es incomparable. Pablo les dice, el cual os confirmará hasta el fin. La firmeza, la solidez, la resistencia, la consistencia del creyente, ¿de dónde viene? Del Señor Jesucristo. Salmo 37, 17, como leíamos hace un rato el Salmo 37. El verso 17 nos dice, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos, ¿quién es? Jehová. ¿Quién te sostiene a ti? El Señor. ¿Será que te sostiene solamente porque tú se lo pides? Y cuando no se lo pides, no, mi hermano, no depende de eso. Él ha prometido sostenernos hasta el fin, el cual también os confirmará, os afirmará, os establecerá. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. El justo es aquel que ya ha sido justificado. Oye bien, cuando leemos este salmo, y si recuerdas, este Salmo 37 nos habla, hace un contraste entre los impíos y los justos. Los justos heredarán ¿qué? La tierra. Mas los impíos, en uno de los versículos dice, serán destruidos. Los justos, los que han sido justificados, los que están en Cristo, tienen del Señor la seguridad. Y todo esto porque la palabra de Dios nos lo asegura. De tal forma entonces que tú no tienes que buscar seguridad en nada más ni en nadie, sino solamente en Cristo. En el mismo Salmo 37, el verso 28 dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a quienes, a sus santos. ¿A quién no desampara el Señor? Hay hombres que no conocen al Señor. Los he escuchado diciendo, pero a mi Dios no me desampara, y ellos no conocen al Señor. Pregunta, ¿el Señor no los desampara? La Escritura me dice que Él no desampara a sus santos, a los que han creído en Él, a los que perseveran en Él. Dice allí, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será como destruida. Y es irónico que pueda uno escuchar a una persona que no conoce al Señor diciendo que Dios no lo desampara, que Dios siempre lo respalda, siendo que no es así. Otra cosa es que las cosas le salgan bien, pero no significa que tenga el favor de Dios. Yo les decía la vez pasada, una cosa es tener dinero y otra cosa es ser prosperado por Dios. Hay muchos que tienen dinero, muchas riquezas, pero no tienen la prosperidad de Dios. No tienen el favor de Dios. No tienen la bendición de Dios. La bendición de Dios, dice la Escritura, es la que añade ¿qué? La que enriquece y no añade tristeza. Esa es la bendición de Dios. El Señor no desampara a sus santos. Esto es lo que en la teología se llama la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos. Pregunta, ¿por qué los santos perseverarán hasta el fin? ¿Será su fuerza? ¿Será su capacidad de resistir? ¿Será su propia firmeza? No. Los santos, mis hermanos, tienen la garantía de que perseverarán, de que serán preservados hasta el fin. ¿Por qué? Porque el Señor es el Todopoderoso, que hace que sus santos sean firmes. ¿Quién lo hace? El Señor en nosotros. No es tu fuerza, no es nuestra fuerza, no somos nosotros los que hemos llegado hasta aquí. Ha sido su gracia, su fuerza en nosotros que nos ha llevado a perseverar. Y dice allí el apóstol Pablo, el cual también os confirmará,
os afirmará. Romanos 14:4. Romanos 14:4 dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Está exhortando el apóstol Pablo, porque había esos juicios entre unos y otros. Pero mira la respuesta de Pablo: para su propio Señor está en pie, o cae. Ojo, para su propio Señor. ¿Quién es el Señor de nuestras vidas? Es Él. Para su propio Señor está en pie o cae. Pero luego dice: pero estará firme. ¿Por qué? Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Quién es el que hace que esté firme ese hombre? El santo, el creyente, el que ha sido redimido, podrá estar firme porque el Señor ha dicho que es poderoso para hacerle estar firme. Claro, algunos dicen: entonces no podemos juzgar. Claro. Está aquí hablando de un creyente. Dice: ¿quién eres tú para que juzgues al criado ajeno? Para su propio Señor. Es decir, está hablando de un creyente, el cual su Señor es Jesucristo. No está hablando de los falsos apóstoles. No está hablando de los falsos profetas, de los falsos maestros. Está hablando de un hijo de Dios, que si cae, el Señor es poderoso para hacerle estar firme. El Señor Jesucristo lo prometió allí en Juan 10:27. Léelo por favor conmigo este texto. Juan 10, verso 27 y 28. Mira lo que dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Está hablando de cualquier hombre? No, está hablando de creyentes, está hablando de ovejas de Dios. Dice el verso 28: y yo les doy vida eterna, y no perecerán que jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Ves la seguridad del Señor? ¿De dónde viene la seguridad del creyente? ¿De dónde viene la firmeza del creyente? No es porque Él se sostenga a sí mismo, no. Es porque nadie puede arrebatar de las manos del Señor. Nadie puede arrebatar ninguna de sus ovejas. Qué hermosa promesa, ¿cierto, hermanos? Qué hermosa promesa. Y siempre la palabra del Señor nos asegurará entonces que eso es así. Que esto es así por su fidelidad, porque fiel es el que lo prometió. Segunda Tesalonicenses 3:3 dice: pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Fiel es el Señor que os afirmará y guardará ¿de qué? Del mal. Segunda Tesalonicenses 3:3. No significa, oye bien, que sus ovejas, sus hijos no vayan a sufrir. Cuando dice que nos guardará del mal, no está diciendo esto. No te está prometiendo que tú no vas a sufrir en esta vida. No significa que la vida cristiana será algo fácil. No significa que el cristiano no vaya a morir. Significa que el Señor aseguró nuestra salvación de tal manera que no tenemos necesidad de aferrarnos a nada más ni a nadie, sino solamente a Él. Pedro nos lo dice. En la primera carta, el capítulo 5, verso 10. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, ¿en quién? En Jesucristo. Después, mira cómo lo dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pedro nos lo deja más claro. Después de que hayáis padecido ¿qué? Un poco de tiempo. Ahí no está prometiendo que no vamos a sufrir. Ahí no está prometiendo que el creyente no va a tener enfermedades. Ahí no está prometiendo que el creyente no va a ser perseguido, no. Ahí al contrario está diciendo que
vamos a sufrir, que quizás vamos a pasar necesidad, que quizás vamos a pasar dificultades, pero a pesar de eso, Él mismo nos perfeccionará, nos afirma, nos fortalece y nos establece. ¿Ves, mi hermano, por qué tú tienes que ser un hombre y una mujer firme? Porque la fortaleza tuya viene del Señor. Él nos confirmará, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Él nos afirma, Él nos estabiliza. Por eso el creyente debe ser firme y constante, a pesar de los sufrimientos, a pesar de las dificultades, a pesar de las luchas. ¿Luchas tú contra ti mismo día tras día? ¿Luchas contra tu pecado, contra tu carácter? ¿Luchas? El Señor te dice, sigue luchando, sigue luchando. Pero tienes una garantía, el Señor es tu fortaleza, el Señor es tu firmeza, el Señor es quien te perfecciona. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el creyente debe ser constante y firme? La palabra del Señor nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y se lo está diciendo Pablo a Timoteo. ¿Y sabes dónde estaba Pablo? En la cárcel. En la cárcel a punto de ser sacrificado, dice él más adelante. Pablo le dice Pablo el apóstol le dice a Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, cuando el mismo Pablo dice, yo ya estoy a punto de ser sacrificado. ¿Estaba confiado Pablo en quien había creído? ¿Estaba firme y seguro? ¿Estaba bien cimentado? Así, mi hermano, tú y yo debemos estar bien cimentados en la roca, bien fortalecidos en la roca, de tal manera que cualquier aflicción que venga, tú ya sabes a quién perteneces. Y tú sabes que a pesar de tus fracasos, a pesar de tus momentos difíciles, a pesar de tus tribulaciones, estás firme en Cristo. Si es que estás en Cristo, claro está. En segundo lugar, dice la Escritura, allí el apóstol Pablo, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles. ¿Para que seáis qué? Irreprensibles. El que comenzó en nosotros esa obra y nos confirma, dice allí la palabra, nos ha hecho o nos hará irreprensibles. ¿Nos hará cómo? Irreprensibles. Pregunta: si nuestro Dios es santo, su iglesia y su pueblo, ¿cómo deben ser? Santos. No podía ser menos que eso. Por lo tanto, el Señor, óyeme bien, se ha asegurado a sí mismo, Él mismo se ha asegurado de que su pueblo sea un pueblo conforme a su carácter y a su naturaleza. Él mismo, Dios, se ha asegurado, se ha hecho la obra completa para asegurarse a sí mismo un pueblo santo y sin mancha, como nos dice la palabra. Y esta tarea, mis hermanos, óyeme bien, no podía depender de los creyentes. Esta tarea de ser irreprensibles no podía depender de nosotros. ¿Qué tal si el Señor nos hubiera dicho, ustedes tienen que lograr llegar a ser irreprensibles? Pregunta, ¿cuántos hubiésemos fracasado ya? Todos. Muy bien. Nunca hubiésemos podido por nuestros propios medios. Nunca la iglesia podrá llegar a ser santa por sí misma. Nunca el pueblo de Dios podrá lograr la santidad por sí mismo. Si miramos nomás un ejemplo, en el Antiguo Testamento el pueblo nunca pudo llegar a ser santo por sus propios medios. El Señor les dio la ley de Moisés. Pregunta, ¿pudieron ellos por ellos mismos cumplir toda la ley? No. Ellos no pudieron. Ellos no pudieron. Lo que para ellos era imposible, el Señor lo logró. La promesa del nuevo pacto precisamente es esta en nosotros. Ezequiel 36, 26 y 27, yo te lo leo. Dice el Señor, os daré corazón
nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ezequiel 36, 26 y 27. Dice, os pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y el versículo 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, óyeme bien lo que dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién lo va a hacer? Ahí dice claramente, y haré, o sea, Él hará que nosotros andemos en los estatutos, en los preceptos, en sus mandamientos y los pongamos por obra. Él mismo se ha garantizado que su pueblo un día, cuando Él venga de nuevo, su pueblo sea irreprensible. Su pueblo sea santo como Él es santo. Por eso en la eternidad, mi hermano, no habrá pecado, aunque tú y yo estemos. Aunque tú y yo estemos, no habrá pecado en la eternidad. Porque Él se ha asegurado de hacerse un pueblo santo para Él mismo, un pueblo irreprensible. Solo el Señor podía hacer que esto fuera así. El hombre nunca por sus propios medios hubiese podido alcanzar eso. Efesios 5:26, mira lo que dice. Efesios 5:26 y 27. Dice la palabra del Señor, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Está hablando de la iglesia. Vuelvo y leo. Para santificarla, ¿a quién? A la iglesia. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela, oye bien, ¿a quién? A sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha prometido? ¿Quién lo hará? Él mismo lo hará. Colosenses 1:21 y 22 dice la palabra del Señor. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Colosenses 1:21 y 22. En su cuerpo de carne, mira lo que dice allí, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. En el versículo 21 nos dijo lo que éramos nosotros. Éramos extraños, enemigos de Dios en nuestra mente, haciendo las malas obras. Ahora entonces, ¿qué dice? Nos ha reconciliado en su cuerpo de carne, en el cuerpo de Cristo, por medio de la muerte. ¿Para qué? ¿Cuál es el futuro nuestro? Para que seamos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hablábamos del futuro, ¿recuerdas? ¿Cómo es tu futuro, mi hermano, si estás en Cristo? Santo, sin mancha, irreprensible, obedeciendo sus mandamientos al pie de la letra, amándole en la eternidad. ¿Ves qué obra tan grande ha hecho Dios? No solamente esa obra, sino lo que viene, mi hermano. Lo que viene es todavía más hermoso. Esto entonces demuestra el poder del Señor en nosotros, que nos mantiene firmes, que nos confirma en su evangelio por amor de su nombre. Judas, terminando la carta, dice en el verso 24 y 25: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dice allí que el Señor es poderoso para guardaros sin caída y presentaros como sin mancha delante de Él mismo, delante de su gloria.
Qué hermoso es el Evangelio, mi hermano. Qué hermosa es la obra de Cristo. Fue completa, no fue a medias. Por eso tu seguridad solo debe estar en Cristo. El creyente, yo no concibo un creyente que esté confiando más en sus riquezas, que esté confiando más en sus posesiones o en su sabiduría o en su conocimiento, que confíe más en eso que en Cristo. No, hermano, no, hermano. Nuestra confianza, nuestra seguridad está completamente en Él. Ahora, ¿hasta cuándo? Dice allí, ¿hasta cuándo? Verso 8 y el verso 9 también nos dice, el cual también os confirmará hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Para que seáis irreprensibles, ¿cuándo? En el día de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el fin. Este es mi tercer punto. ¿Hasta cuándo nos sostiene el Señor? Hasta el fin. Pero esta obra no es solo por un poco de tiempo. Esta obra que el Señor ha comenzado será hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hasta el final. Hasta que regrese de nuevo por su pueblo y complete la tarea que comenzó en nosotros. Un texto que ustedes se lo saben de memoria. Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, que la perfeccionará, ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Allí mismo en ese capítulo 1 de Filipenses, en el verso 10, dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Cómo se prepara una mujer para una boda? Es todo un acontecimiento, ¿cierto? Hay que ir ante la modista o el modista a que le haga el vestido. ¿Y qué vestido? No cualquiera. Se prepara de lo mejor, porque viene el día. ¿Cómo debe prepararse la iglesia para esa boda? Con lo mejor. Con lo mejor, vestirse con lo mejor. Y el mismo Señor se ha encargado de que la novia tenga el mejor vestido. Óyeme bien. El mismo novio se ha encargado que la novia tenga el mejor vestido, sin mancha ni arruga. Qué hermoso, ¿cierto? Primera carta de Tesalonicenses, el capítulo 5, verso 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado como irreprensible. ¿Para cuándo? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Una vez más nos dice que ¿quién lo hace? Él. ¿Para cuándo? Para el fin, hasta el fin. Lo hará, lo logrará para ese día, hasta ese día también. Nuestro Señor entonces, mis hermanos, no es uno que haga las cosas a medias, sino que termina en nosotros lo que comenzó. ¿Qué más seguridad que esto? ¿Qué más firmeza necesitas tú? ¿Qué más seguro que sus propias palabras? ¿Ha faltado Dios a alguna de sus palabras? ¿Ha incumplido Dios algo que ha prometido? Nunca. Nunca. Entonces, mi hermano, te pregunto, ¿qué más tranquilidad necesitas tener tú? Tienes el futuro asegurado. El que es fiel lo ha prometido. El que termina lo que comienza lo ha dicho. Somos, mis hermanos, entonces nosotros muy afortunados, pues tenemos de parte de nuestro Señor la gracia de ser hechos sus hijos. Y esto no cambiará jamás. No cambiará jamás. Dice David en el Salmo 138, en el verso 8.
Jehová cumplirá, ¿qué? Su propósito en mí. ¿Por qué David tenía tanta seguridad? Porque sabía quién era su Dios. Porque conocía al Señor. Por eso podía asegurar, Jehová cumplirá su propósito en mí. Estos son solamente las palabras de un creyente. De uno que realmente ha conocido a su Señor y sabe que en Él está seguro. Por eso entonces vuelvo y pregunto, ¿qué seguridad adicional necesitas tú? ¿Qué pudiera reemplazar esta seguridad que tienes en Cristo? ¿Qué pudiera darte a ti mayor tranquilidad que la que ya tienes en Cristo? Nada, mi hermano, no hay nada. Por eso yo creo que los creyentes no nos debemos aferrar a este mundo, ni a las cosas de este mundo, ni a las cosas que este mundo nos ofrece. Como creyentes nosotros no debemos buscar la seguridad en las cosas materiales. No debes tú buscar una seguridad financiera. No debes sentirte seguro o inseguro o insegura por tu belleza o la falta de ella, o que tienes mucha belleza, lo que tengas. No debes sentirte ni más ni menos por tu mucho o poco conocimiento que tengas. No debes buscar seguridad en tu posición social, pues estas cosas realmente solo te ofrecen una falsa seguridad. Una seguridad que no es real. ¿Cuánto dura la belleza? Hay mujeres, una chica a los 15, 16 está como una flor, ¿no? En su esplendor, en su momento más. ¿Pero cuánto le dura? ¿Cómo está a los, perdóneme si ofendo, a los 40? ¿Cómo está a los 40? ¿Cómo está a los 50? ¿Cómo está? Esa belleza externa se pasa, se acaba. Por eso tu seguridad no debe estar en tu belleza. Por eso tu seguridad no debe estar en estas cosas temporales. La seguridad del creyente, mi hermano, está ¿en dónde? En Cristo. En Cristo. ¿Eres tú tímido, temeroso, inseguro? No tiene sentido. No tiene sentido porque tú estás seguro en Cristo. Estás afirmado en Cristo. El creyente, mi hermano, no debe tener su confianza puesta en estas cosas temporales. Como les decía, es una falsa seguridad, es una seguridad que no es real, que no perdura. Pero en Cristo realmente sí estamos seguros. En Cristo realmente tenemos confianza, no en nosotros mismos. Confianza en Él. Tenemos una verdadera seguridad. En Cristo estamos confiados. Tenemos la certidumbre del bienestar de Dios. Y esto dice la Escritura, ¿hasta cuándo será? Hasta el final. Y esto hasta que nuestro Señor se haga visible ante los ojos de todos los hombres. Si hoy eres avergonzado, óyeme bien, si hoy eres vituperado por otros, si hoy quizás eres nadie ante los hombres, si hoy no vales nada para el mundo, no te preocupes. Tú y yo tenemos algo que las personas no ven. Tenemos de parte de Dios un seguro infalible. Tenemos una palabra firme. Tenemos una garantía perdurable, que es nuestra gloria, es nuestro gozo, es nuestra alegría. Por eso los demás no saben por qué tu gozo. Por eso los demás no saben por qué tu seguridad y tu tranquilidad. Porque ellos no lo pueden ver, pero tú que lo conoces, tú sí lo sabes. Uno de mis pasajes favoritos está en Colosenses capítulo 3. Lo cito constantemente porque me gusta. Colosenses 3, verso 1 y 4 nos dice exactamente lo que estoy diciendo. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Mira lo que dice. ¿Ya lo tenemos? Colosenses 3, 1 al 4. Dice la Escritura:
Si pues habéis resucitado con Cristo, óyeme bien, si tú has resucitado con Cristo, si tú estás en Cristo, si tú has muerto y resucitado en Cristo, entonces buscad las cosas ¿de dónde? ¿Sí ves? Buscad las cosas de arriba. Por eso yo creo en que un creyente no está buscando cosas en este mundo. Su gloria no está en este mundo. Dice luego, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? ¿Recuerda lo que el Señor dijo? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde estará tu corazón? ¿Recuerda? ¿Dónde está tu tesoro? Si tu tesoro está aquí en este mundo, ¿tu corazón dónde está? En este mundo. Si tu tesoro está en las cosas de este mundo, tu corazón estará en las cosas de este mundo. Pero si tu tesoro está en los cielos, ¿dónde está tu corazón? Allá con el Señor. Si tu tesoro, y aquí está el tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Cristo. ¿Y Él está ¿dónde? Sentado a la diestra de Dios. Dice el verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto. ¿A quién morimos? A este mundo, mis hermanos. Al pecado, a las cosas de este mundo. Habéis muerto y vuestra vida, ¿dónde está? Está escondida con Cristo en Dios. Qué hermosas palabras, me encantan estas palabras. Y mira lo que dice. Si te crees inseguro o insegura, o eres inseguro o insegura ante los demás porque otros se ríen o se burlan o te vituperan, porque quizás no tienes tanto dinero, porque quizás no tienes tanta belleza, porque quizás no tienes lo que el mundo tiene, quiero decirte, mira lo que dice acá. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, piénsalo allá al final. Cuando Cristo, nuestra vida, Él se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Los que hoy se ríen de nuestro cristianismo, nos van a ver ese día con Cristo en gloria y se lamentarán. Para nosotros será el día de nuestra gloria, el día de nuestra redención completa, el día de nuestra felicidad, mi hermano, donde, como dice la Escritura, ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. ¿No le parece hermoso, mi hermano? ¿Qué más seguridad que esta? ¿Qué más firmeza que esta? Termino, mis hermanos, con 3 aplicaciones prácticas. En primer lugar, quiero decirte, esta es la razón por la cual debemos santificarnos. Esta es la razón por la cual debemos, ¿qué? Santificarnos. ¿Por qué? Porque si nuestro futuro es la santidad, si el futuro del creyente es ser hecho a la imagen de Cristo, si el futuro del creyente es ser irreprensible, ¿qué debemos hacer hoy? ¿Relajarnos? ¿Desentendernos de la santidad? Ah, no, ¿para qué me voy a esforzar si yo ya sé que lo voy a hacer? No. El Espíritu en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu Santo que ha sido puesto en nosotros es santo y nos lleva ¿hacia dónde? Hacia la santidad. Mira lo que dice segunda carta de Pedro 3:14. Segunda carta de Pedro 3:14. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿qué tenéis que hacer? ¿Qué dice? Procurad con diligencia, ¿cómo? Con diligencia, ser hallados por Él como sin mancha e irreprensibles en paz. Procurad con diligencia. Es decir, que el creyente se esfuerza en la santidad. El creyente se esfuerza en la justicia, en la rectitud.
en ser irreprensibles. No se relaja. No, el creyente, el que realmente ha conocido al Señor, no anda en negocios torcidos. El que ha conocido al Señor no se inmiscuye en el pecado. El que ha conocido al Señor se guarda a sí mismo en santidad porque sabe que su Señor, ¿cómo es? Santo. En segundo lugar, quiero decirte, esto es por el llamado que tenemos nosotros. Esto que hemos hablado hoy, esta confianza y esta seguridad, es por el llamado que tenemos. Allí nos lo dice en el verso 9 de nuestro texto. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. Es por el llamado del creyente. Fuimos llamados por el mismo Dios. Fuimos llamados a la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Pero para poder tener comunión con nuestro Dios que es santo, ¿cómo debemos ser? Santos. Por eso es posible tener comunión, por la santidad que nos ha sido dada, porque seremos irreprensibles y le veremos cara a cara como Él es. Y en tercer y último lugar, quiero decirte, amigo, tú que vienes a la iglesia y no has conocido al Señor, te digo, si no eres creyente, no tienes este privilegio. Si no eres creyente, no tienes este privilegio. Si tú no has conocido al Señor, quiero decirte, tú no estás seguro. Tú no estás sobre la roca, tú estás sobre la arena. Si tú no has conocido a Cristo, quiero decirte, tú estás en un valle de sombra, de oscuridad. Si tú no estás en Cristo, quiero decirte, esta seguridad no la tienes todavía. Esta tranquilidad, esta paz no la tienes. ¿Por qué? Porque no has sido reconciliado. Esto que hablamos son para todos aquellos que realmente tienen una vida en Cristo. Si tú no tienes esta vida en Cristo, quiero decirte, tú no tienes esto. Tú estás bajo maldición, dice la Biblia. Tú todavía tienes tus ídolos en los cuales confías. Tú todavía tienes la seguridad en tu dinero. Tú todavía confías en ti mismo, en tu justicia. Tú todavía confías en tu trabajo, en tu sabiduría, en tu conocimiento, en tu nivel socioeconómico. Quizás estás confiando en tu religión. Por eso no tienes seguridad. Porque sobre el piso en el cual estás es inestable. Sobre lo que tú te apoyas es incierto, es temporal. Hoy lo tienes, mañana no sabes. Quiero decirte, entonces tú estás bajo maldición, porque tú no has confiado en el unigénito Hijo de Dios. No has confiado en su muerte sustitutiva. No has confiado en su justicia. Por eso la invitación que te hago en esta mañana es: arrepiéntete y cree en el Señor. Si quieres tener una verdadera seguridad, te diré las palabras del apóstol Pedro a un hombre que confió en su dinero. A un hombre que creyó que podía comprar el don de Dios con su dinero. El apóstol Pedro dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estáis. Dios es bueno, por eso te da este mensaje. No porque quiera destruirte, sino porque quiere llamarte al arrepentimiento. Porque quiere llamarte a que vengas a Él. No creas que porque vienes a la iglesia, no creas que porque vienes a esta iglesia estás en Cristo. No. Hasta que no confíes en Cristo, hasta que no vayas a Cristo en arrepentimiento y fe,
hasta que no dejes tus ídolos, hasta que no dejes aquellas cosas en las cuales tú confías, hasta que no las dejes y corras a Cristo, no vas a tener seguridad. Vas a tener temor diariamente. Vas a sentir como si te persiguen. Vas a tener temor a la muerte. Vas a tener temor todo el tiempo, porque no tienes seguridad en Cristo. Por eso yo te invito, ven a Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando plenamente en Cristo, diciéndole: Señor, no puedo confiar ni en mí mismo. No puedo confiar en nada sino en más que en ti. Díselo al Señor de todo corazón. Y el Señor, que es bueno, el Señor, que es tardo para la ira y grande en misericordia, quizás, como dice el apóstol Pedro, te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Vamos a orar. Padre, en esta tarde queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, que es la verdad, y la verdad nos hace libres. Tu palabra, que es vida. Tu palabra, Señor, que nos da la seguridad, la tranquilidad. Tu palabra que nos enseña cuál es nuestro futuro, Señor. De tal manera que no debemos ir a los brujos a preguntarles qué será de nosotros. Ya tenemos tu palabra, la palabra profética más segura, a la cual hacemos caso, Señor. En la cual nos deleitamos, en la cual confiamos por tu Espíritu, Señor. Padre, gracias te damos. Oramos en esta hora por aquellos que no te han conocido, que han escuchado en esta mañana el mensaje de Cristo, para que ellos vengan al arrepentimiento. Anhelamos que ellos te conozcan. Anhelamos que ellos sean convencidos de pecado por tu Espíritu y tu palabra, y que corran a Cristo, Señor, dejando sus ídolos, dejando, Señor, su confianza en las cosas de este mundo y confiando solamente en Cristo. Padre, gracias te damos, Señor. A ti sea la alabanza, a ti sea la gloria, a ti sea la honra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.